Hola, hola, muy buenas tardes, alumnos del quinto semestre Grupo B. Estamos iniciando nuestra actividad a distancia por cuestiones de situación administrativa y por algunas situaciones de comunicación ahí, de transporte en el centro de la ciudad de Puebla. Le damos la bienvenida a Barragán del Castillo. Buenas tardes, joven. Bienvenido. También está ingresando Durán Espinosa. Hola, hola. Brisa. Buenas tardes. ¿Cómo están? Christopher Leiva. Perfecto, muy bien. Perfecto, Christopher Leiva. Durán Espinosa. Bienvenidos, bienvenidos. Preparé dos videos que pueden ser de mucho interés para ustedes. La línea de tiempo que estamos planeando para el producto integrador tiene que ver un poquito con lo que vamos a ver hoy de cómo es que el pensamiento, cómo es que nuestros rasgos que vamos a heredar o que heredamos a nuestros hijos, puede ser que se afecten en la transmisión genética o de la herencia. Y en el futuro, las situaciones también tengan que ver con los cambios de los aspectos de la gente. Ya sabemos que hay situaciones de lo que se hereda. Los rasgos dominantes y recesivos. Los recesivos, según las leyes de Mendel, van a aparecer en la segunda o en la tercera generación, y por eso es que a veces nos parecemos al abuelo, a la abuela, al papá, al tío, etcétera, y esos aspectos determinan muchos detalles importantes. Hoy vamos a ver el tema relacionado con esto de cómo situaciones de nuestra vida diaria, de nuestra situación, de la vivencia común, pueden alterar esos aspectos hereditarios y esos aspectos que podríamos aportar a la siguiente generación. Christopher Leiva, Durán Espinosa y Brisa, ¿podrían poner sus cámaras, por favor, para que tuviéramos la oportunidad de hacer nuestro reporte de las actividades a las que ya estamos ahorita trabajando? ¿Sí se oye, Barragán? Héctor, ¿sí me oyes bien? Gracias. Bien. Entonces, por favor, Brisa, Christopher, ¿pueden activar su teléfono, por favor, sus cámaras? Voy a hacer mi reporte ahí para que se vea quiénes están, quiénes ya están participando. Brisa, ¿podría usted poner su cámara, por favor? Activarla. Es que me conecté con la computadora, pero no se puede conectar la cámara. ¿No? Bueno, ahí estamos. Bien, esta fotografía que tomé ahorita es para el reporte, básicamente. Bien, el concepto que vamos a ver tiene que ver con la cuestión de qué es la epigenia. Epigenia es algo así como lo que va a suceder después, o cómo se narra la cuestión del futuro. Y en este sentido, lo que vivimos diariamente, las emociones fuertes, lo que comemos, cómo hacemos deporte, lo que es nuestra vida diaria común y corriente, es lo que va a definir o a determinar el futuro
de lo que vamos a heredar a los descendientes, si es que tenemos planeado o ustedes tienen planeado tener hijos, hacer una pareja y perpetuar la especie, etcétera. Bien, vamos a ver el primer video que preparé para la cuestión de esta actividad. Les va a gustar porque esta actividad está, pero interesante. A mí me llamó mucho la atención y van a ver cómo al término de la actividad de esta situación, vamos a hacer algunas preguntas, las conclusiones y demás. Entonces, ¿ya se ve la imagen? Barragán. Superciencia. Vamos a poner el video. Vamos a ponerle en estéreo para que se oiga bonito. Y esto les va a llamar la atención porque la narración está interesante. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso. Acuérdense de esta forma, del ADN que está dentro del núcleo, va a haber una transformación y acuérdense que es como el cierre que se abre y de un lado queda el ADN para reproducirse en el proceso interno de la célula y del otro lado ARN que es como un cierre ya abierto, pero ya es una cuestión lineal. A esto se le llama la transcripción de ADN a ARN. Conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos.
por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Superciencia. En este sentido, pues, ¿cómo vivimos? ¿Cómo viven ustedes? Y las actividades comunes, fumar, hacer deporte, tomar alcohol, las actividades extremas, todo eso va a determinar de alguna manera los cambios hacia las generaciones futuras. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuántos hermanos tengo? ¿O cuántos hermanos tienen ustedes? ¿Quiénes son más tranquilos? ¿Quiénes son menos tranquilos, alterados y demás? Y tal vez preguntarle al papá, a la mamá de ustedes, ¿cómo era su ambiente en el proceso de la gestación o antes? Un poco antes, por ejemplo, cuando nació el primer hijo, cómo era la situación económica, cómo era la situación social en casa, y luego cómo fue cambiando o mejorando, y eso posiblemente se va a reflejar en el carácter de los diferentes hijos o de los diferentes hermanos entre ustedes. Todo esto es una especie de historial que tarde o temprano van a heredarle, ustedes en particular, a su próxima generación, a sus hijos, y por eso es que, por ejemplo, Barragán es tranquilo, bien tranquilazo, bien, y eso va a determinar también el carácter de, en caso de que tenga hijos, cómo podrían ser ellos, quién es más alterado, quién es menos, etcétera. Todos esos elementos son importantes. Ahorita vamos a ver un video en donde paso a paso se va a ir explicando cómo es la cuestión y el significado de epigrama, más o menos. ¿Qué es esta cuestión? Vamos a ver. Un momentito, permítanme. Voy a cambiar la imagen porque no está disponible todavía. Aquí vamos a ver. También el video se llama ¿qué es la epigenética? Epigenética. Y en ese sentido de ¿qué es la epigenética? Nos van a decir paso a paso qué es, cómo se ve. Iniciamos. ¿Qué es la epigenética? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación, compañero? ¿Interesante o no? ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la influencia del medio ambiente en la expresión genética. Ya hemos hablado de la genética, del ADN, de los cromosomas y de los mecanismos hereditarios. La epigenética trata sobre la influencia que tiene en dónde vivimos, cómo nos alimentamos, qué hábitos tenemos en esa expresión genética. También es llamada epigénesis. Nosotros poseemos un mecanismo que rige el funcionamiento de nuestros genes sin que esto altere la estructura del ADN. Los genes se activan y desactivan en diferentes etapas del desarrollo de manera natural, por ejemplo, cuando entramos a la pubertad o cuando las mujeres se embarazan. Sin embargo, también puede haber activación y desactivación de genes por influencia del medio ambiente. Por tanto, podemos decir que el medio ambiente puede influir en cuándo y qué genes se van a activar o desactivar.
¿Cómo funciona esto? Nuestros hábitos y nuestras experiencias de vida producen cambios químicos en nuestro cuerpo. Algunos factores ambientales como el estrés excesivo o el tabaquismo pueden iniciar procesos químicos que lleven a cambios en el epigenoma. Estas sustancias químicas se imprimen en un determinado gen y Observen cómo ahí menciona que algunos aspectos ambientales, el estrés excesivo, el tabaquismo, pueden iniciar procesos químicos que lleven a cambios en el epigenoma. Epigenoma, ahorita lo van a definir. Y entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, la meditación ayuda a tener situaciones del futuro de los hijos muy importantes? O si alguien es jugador de fútbol y cada 8 días va a jugar fútbol, se emociona, se pelea porque su equipo perdió, y todo eso, ¿de qué manera también repercute en los hijos? Pero no los hijos que ya engendró, sino los que va a engendrar a futuro. hacen que se altere la interpretación del ADN de dicho gen por parte de las células. Recordemos que nuestras células tienen que interpretar el ADN de nuestros genes para poder funcionar de una manera determinada. Las sustancias químicas de las que hablamos hacen que esta interpretación se modifique, se altere y ya no sea la misma que sin ellas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos hábitos que se tienen en el mundo de hoy, como comer comida extremadamente procesada o lo que podríamos llamar comida chatarra, fumar o ingerir sustancias tóxicas para el organismo. También el estrés excesivo. En esta parte, las sustancias tóxicas para el organismo no nada más es el alcohol, no nada más es el tabaco, ahí se ve una imagen, son algunas otras cosas que, pues, desgraciadamente están entrando al mundo de los jóvenes, como las drogas, drogas sintéticas y otro tipo de sustancias. Algunas pastillas que aparentemente la medicina dice que no hay reacciones secundarias o efectos secundarios, pero ¿de qué manera afecta una sustancia química de una pastilla en esta situación? Por ejemplo, si nos sentimos muy enfermos seguido y tomamos muchos medicamentos, pero que esos medicamentos no están sugeridos por algún médico, también eso tiene que ver con el fenómeno que estamos viendo en particular. Excesivo por consecuencia del trabajo o de las relaciones familiares poco saludables. Y así como hay hábitos y formas de vida un poco perjudiciales, hay hábitos que también nos hacen bien, como por ejemplo el hacer ejercicio, el meditar, el dormir adecuadamente, etc. Continuemos. Es así como los genes pueden activarse o desactivarse de acuerdo al medio en que vivimos y los hábitos que tenemos. Epi significa sobre la genética. Son alteraciones que se dan sobre el ADN sin dañar su estructura, sino solo su funcionamiento. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué factores ambientales van a influir para que se activen o se desactiven ciertos genes o en el funcionamiento de mis genes? Pues primero, ¿en dónde vives? Si vives en una ciudad muy contaminada, si vives en el campo, si vives con la naturaleza, si el agua que consumes está limpia o tiene sustancias químicas nocivas. Con qué te alimentas también influye. Si te alimentas bien o por el contrario sufres de desnutrición, si los alimentos que consumes son frescos, son saludables, o por el contrario consumes mucha comida procesada o que contiene muchas sustancias químicas, si duermes bien o no, cuánta actividad física realizas, si de repente muy poca o demasiada,
si tu entorno es estresante o no, es decir, si es... Ahí en este aspecto, pues la realidad en la que vivimos ha cambiado mucho. Por suerte, no hay muchos asaltos en los medios de transporte, ¿no? No hay muchos asaltos aquí en la ciudad de Puebla, pero hemos visto que en el Estado de México, en la Ciudad de México, se suben a las combis, se suben a los autobuses y a todos los pasan a traer a ver su cooperación, si no, hasta sueltan los balazos y todo eso. Ese tipo de ambiente es el que está y va a repercutir y a lo mejor las próximas generaciones van a ser más violentas todavía o van a tener más resistencia al tipo de violencia que ya se vive. La comida rápida, la comida grasosa, todo esto que tiene que ver con el ambiente, la contaminación. Estamos comiendo un taquito bien sabroso, pasa un autobús y nos llena de polvo todo lo que estamos comiendo, también eso repercute. Y entonces, ¿de qué manera va a repercutir? Y siguiendo las cuestiones de las leyes de Mendel, posiblemente no repercuta inmediato en la primera generación, es decir, cuando ustedes tengan hijos, a lo mejor sus nietos van a presentar algunos cambios o los bisnietos hasta la tercera generación, pero repercute porque va a haber cambios y alteraciones a nivel genético. Estás la mayor parte del tiempo relajado o si por el contrario estás muy nervioso, ansioso, porque alrededor tuyo hay muchas cosas que te hacen sentir alterado o nervioso. Y también si fumas o bebes o si ingieres sustancias tóxicas para tu organismo. Todo. Ahí, por ejemplo, las personas que nacen con labio leporino, es decir, cuando el labio no se completa bien y no cierra, no, el labio se hace como para arriba, a eso le llaman labio leporino. En ese sentido, es debido a que alguno de los papás es o fue o sigue siendo nervioso, consume algunos medicamentos y no controla su estado de ánimo. Y entonces el labio leporino es una muestra específica de cómo es que el ambiente, lo que vivieron los papás o la mamá o alguien relativamente en la juventud o desde los tiempos infantiles hasta los tiempos en que engendran sus hijos, se presenta la cuestión del labio leporino como una respuesta a los cambios genéticos, porque la mamá a lo mejor no tiene labio leporino, pero debido a su estrés, a su nerviosismo y otras cosas, el hijo o los hijos van a presentar ese tipo de situación de alteración debido a los factores ambientales, como aquí lo menciona, el exceso de estrés, alguna actividad física que no realiza, si no duerme bien y se mantiene pues hasta altas horas de la noche viendo sus teléfonos, jugando videos o chateando o algo por el estilo, eso va a repercutir. Todo eso influye. Y no solo eso, sino que la parte social también influye mucho en la epigenética. ¿Por qué es importante saber sobre la epigenética? Buena pregunta. Primero, porque enfermedades como el cáncer, la diabetes y las cardiopatías pueden ser explicadas por esto, pueden tener su origen en esto. También porque es necesario que seas consciente que tu modo de vivir puede afectar tu salud y que tal vez vas a necesitar hacer algunos cambios para que tu salud esté en óptimas condiciones. Como te comentaba, los factores ambientales también pueden ser de naturaleza social, es decir, cómo te relacionas tú con las demás personas que están a tu alrededor.
Las células son particularmente vulnerables a la modificación epigenética en periodos críticos, como la pubertad o el embarazo. Es por eso que el ser humano en estas etapas debe cuidarse o ser cuidado mucho más. Las modificaciones epigenéticas pueden ser heredables, es decir, que todas esas experiencias y todas esas modificaciones pueden llegar a ser transmitidas de padres a hijos e incluso a nietos. Por eso es importante saber todo esto. Ahora les voy a contar algunos ejemplos de influencia de la epigenética. Por ejemplo, se han dado casos en investigaciones que un gemelo puede ser susceptible a una enfermedad. Bienvenida, bienvenidos todos quienes están llegando. Jimena, bienvenida. Estamos tratando el tema de la epigenética y cómo repercuten de alguna manera en los cambios internos a nivel de los cromosomas o de los genes, los hábitos que tenemos, lo que comemos, cómo vivimos, cómo es el exceso de estrés en el que nos presentamos y todo eso que va a afectar a las generaciones futuras, es decir, a los hijos o a los descendientes de ustedes. Estamos viendo, en este caso, un ejemplo de gemelos que nacen aparentemente igualitos, que se formaron en el mismo saco vitelial y que además alguno de ellos va a presentar modificaciones en su vida futura, alguna enfermedad, etcétera, aún cuando tienen la información genética igualita. Entonces, esto está interesante. Me gustaría que fueran tomando apunte para generar preguntas y algunas respuestas que vamos a hacer en la cuestión de la, ¿cómo se puede decir? Cuando hacemos el resumen final de las clases. Bien, Jimena, bienvenida. Continuamos. Enfermedad y el otro gemelo no, teniendo en cuenta de que los gemelos comparten su ADN, es decir, en el caso de los gemelos idénticos, la secuencia de ADN es igual. ¿Y por qué es que uno puede desarrollar o puede ser vulnerable a una enfermedad y el otro no? Eso lo explica la epigenética. Otro ejemplo es en el cual hay gemelos que desarrollan la misma enfermedad, pero en edades distintas. De repente tienen un gen determinado ambos. Sin embargo, no los dos desarrollan esa enfermedad al mismo tiempo, sino que el gen se activa en edades diferentes de acuerdo a el entorno de cada uno o a cómo ve la vida cada uno también. Un ejemplo muy impactante es sobre los sobrevivientes en campos de prisioneros de guerra. En un artículo de la BBC cuentan que al final de la Guerra Civil de Estados Unidos hubo muchos prisioneros en campos de prisioneros de guerra de la Confederación y sus condiciones eran terribles. Muchos de ellos. En este sentido, observen, por todas partes estamos recibiendo información. Esa información de las noticias, de qué sucede, los migrantes que quieren entrar a Estados Unidos, los que andan en Chiapas, que hubo un temblor en alguna parte, se cayeron muchos edificios, etcétera. Si nosotros somos susceptibles a ese tipo de información y nos afectan de alguna manera importante, entonces está habiendo cambios en nosotros, en la cuestión celular, en la cuestión genética, en la cuestión de los cambios que va a haber en el futuro a la hora en que engendremos o en que pues tengamos descendientes. Por lo tanto, ¿qué es lo recomendable? Pues tener un carácter un poquito, ¿cómo se puede decir? Un poquito más fuerte, no impresionarse por las cosas, tomar la situación o la información como debe ser, como un
como un tiempo normal, ¿no? Más o menos, y verificar las cosas que están pasando ahí, en nuestro mundo. Bien, vamos a continuar. Tenemos 10 Ellos minutitos. murieron allí, pero los que lograron sobrevivir fueron marcados de por vida por estas experiencias, ya que tuvieron problemas de salud, peores perspectivas laborales y menor esperanza de vida. Y no solo eso, sino que estos efectos se extendieron a los hijos y a los nietos de esas personas. Hay estudios que indican que el aislamiento social puede llegar a producir enfermedades inflamatorias en las personas, cardiopatías y enfermedades autoinmunes. Y hay también otros estudios que indican que el estilo de vida de una mujer, años antes incluso de salir embarazada, puede influenciar en la salud de su descendencia, tanto de sus hijos como de sus nietos. Finalmente terminemos con un ejemplo de unos gatos clonados. A pesar de que su material genético es idéntico, el color del pelaje de los gatos clonados puede ser diferente como resultado de influencias ambientales. Esto quiere decir que los cambios epigenéticos pueden alterar el fenotipo sin alterar el genotipo. El fenotipo es la expresión genética que podemos ver, el color de los ojos, la forma del cuerpo, etc. Y el genotipo es lo que no podemos ver, es decir, la secuencia de nuestro ADN. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden. Bien. Eso es el video ya preparado con anticipación y pues me pareció importante para justificar la cuestión de por qué existe la evolución en términos generales en la naturaleza. Esa evolución va a hacer que haya cambios. Por ejemplo, los de nuestros ancestros, los homínidos, cómo se transformaron en homos, por ejemplo, Homo erectus, Homo sapiens y otro tipo de subespecies, como ya que había la especie X, por ejemplo, el hombre de Neandertal, evolucionó y cambió al Cromañón y otros aspectos importantes. Bien, entonces, todo esto tiene que ver con la cuestión del cambio genético, del cambio que va a haber hacia las generaciones futuras. Hay unos estudios que predicen, entre comillas, predicen que los cambios físicos de los humanos van a ser, por ejemplo, el tipo de cabeza, un poquito más grande que la que tenemos ahora, pero ha habido estudios en los que indican que de hace 30,000 años hacia nuestro tiempo actual, el cerebro humano se ha reducido en casi 250 gramos más o menos debido a las condiciones de vida. Ya cuando salimos de casa, pues no vamos a estar esperando que pase un lobo, pase un león, pase un tigre de dientes de sable o un mamut o uno de esos animales que existieron en los tiempos antiguos y que además nos vayan a afectar. Pero lo que sí vivimos ahora es que al salir de casa tenemos que estar pendientes para que no nos asalten, no nos roben, etcétera, no nos lastimen en términos generales. Y por eso es que este tema para mí me pareció muy importante. Bien, ¿qué opina el compañero Durán Espinosa? Iniciemos. ¿Qué opinas del video o de la actividad de hoy? Vamos a las conclusiones. Barragán del Castillo, ¿qué dices al respecto? Mientras a ver si... Pero, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Quién quiere mencionar algo? Brisa, ¿quieres comentar algo? A mí me parece muy interesante.
Bueno, Pues sí, diga. sí, a mí también me gustó y sí había escuchado eso de que eh, el estrés postraumático, incluso los ataques de pánico también se hereda, pero no sabía si estaba confirmado y gracias a que nos enseñó el video, pues ya. Sí, tiene que ver con la evolución, lo que la humanidad está generando internamente por las cuestiones de el ambiente en el que viven, las guerras, por ejemplo, las revoluciones, todo ese aspecto me parece muy interesante. Jimena, ¿qué dice al respecto? Christopher, ¿tienes algún comentario? Barragán del Castillo, ¿tienes algún comentario? Muy bien. Eso que menciona el compañero Barragán es que sí le llamó la atención, sí, le parece. A mí me llamó la atención el tema porque estamos en biología y tenemos que ver por qué hay evolución de las especies en términos generales y por qué, por ejemplo, algunas especies cuando nacen al poco tiempo ya empiezan a caminar, ya empiezan a desarrollar los aspectos del instinto, ya tienen ahí en su información genética en las células la cuestión esta de que tienen que cuidarse, tienen que estar atentos a que no venga un depredador y se los lleve, ¿no? Pero bueno, los humanos tenemos más tiempo, somos bebés, caminamos al año, hablamos al año y fracción, y nuestro proceso es un poco más lento, pero más eficiente porque se está desarrollando algo internamente. Aprendemos a razonar, a pensar, enseñamos a hablar y otras cosas que son precisas de la evolución, más o menos. ¿Sí? ¿Algún comentario extra de alguno de ustedes, compañeritos? Quien tenga la oportunidad de hacer uso de su micrófono, nos gustaría que comentara para el grupo. Tenemos 2 minutos para terminar la grabación. Bueno, dice Durán que no tiene comentarios. ¿Alguien de los que no han querido comentar, diga algo en la que le gustó? ¿Qué es lo que más le gustó? ¿Qué le llamó la atención, básicamente? Un minuto 30 segundos. Bien, ¿qué podemos decir de la clase de hoy o de esta actividad? ¿Le damos una calificación 80, 50, 40, 30 de interés? ¿Cuánto le daríamos? ¿Qué dice Barragán? ¿O qué dice Durán? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo calificarías esta actividad o la información que hoy conocimos? Bae, 100, Brisa, 100%. Bien, pues tenemos menos de un minuto. Nos despedimos, jóvenes, y a ver si podemos comentarlo con alguien que haya seguido o que no haya estado presente y lo cometemos en casa y pues tengamos una oportunidad de difundir este tipo de tema. Bien, si gustan, nos retiramos y tenemos menos de un minuto. Ya va a terminar la actividad de la conectividad. Bien, gracias por su presencia. Muy bien por ustedes y agradezco sus comentarios. Gracias, jóvenes. Nos vemos mañana en la clase normal. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien. Ya se va a cerrar esto. Bien, nos vemos.